No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con lo del ensayo. No me acuerdo si les había dicho que lo entregaran hasta hoy o hasta el domingo, pero a mí me da igual. Me 13 parece que de hasta el marzo. domingo, 13 de marzo. Ah, ok, está bien. Todavía tienen entonces hasta el Unos domingo. días. ¿El domingo hasta medianoche, por decirlo así? ¿O mediodía? No, O sea, pues, pregunto para saber. No, sí, yo también tengo esa duda porque Ajá, pues no sé, ¿qué tal si me dices domingo a mediodía y lo mando a las 3? Pues ya no vale, ¿no? a ver, normalmente no soy así. Si necesitan, qué sé yo, 10, 15 minutos más, media hora, 2 horas, pues no va a pasar nada. Yo supongo que ustedes ya se planificaron para terminar antes del domingo. Sí. Entonces, pues yo, cuando me levante el lunes, veré que ya están las tareas. O sea, a mí me da lo mismo Ok. que lo entreguen el domingo a las 11 que el lunes a las 5 de la mañana, porque pues, yo voy a estar durmiendo, no voy a estar con un cronómetro mirando, este no entró, punto. Le voy a... Perfecto. ¿Me explico? Sí. Bueno, salvo que ustedes se ganen un cambio en mi actitud, pero espero que no. Entonces, así dejémoslo, Ahorita vamos estamos bien. Sí. no es lo mismo que, por ejemplo, que no es el caso, pero con los exámenes en la plataforma, entonces sí, ahí se pone una hora y si entras después de esa hora, pues el examen no está disponible. Pero nosotros, bueno, tal vez sí, hagamos algún examen, pero eso sería examen, ¿no? El examen, si lo hacemos en la plataforma, entonces sí hay un problema ahí de tiempo. Pero bueno, con el ensayo no hay ningún problema. Digamos que Ok. cuando yo el lunes revise la computadora, pues ya deben estar. Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a entrar al tema de modelación de problemas de programación lineal. Este tipo de problema, como les comenté la semana pasada, de momento lo que nos interesa, por supuesto, y lo que más nos va a interesar es la modelación. Pero claro, no hacemos nada con modelar un problema si después no lo podemos resolver. Entonces, vamos a ver luego cómo resolver ese tipo de problemas, y en particular les decía, vamos a usar MATLAB. Hoy no, o sea, hoy vamos a llegar solamente a la parte de modelación. Entonces, la próxima semana sí vamos a ver cómo ese tipo de problemas se resuelve con MATLAB. Por eso sí sería muy conveniente que ya para el próximo jueves tengan instalado MATLAB los que todavía no lo tenían. Ok. Pero bueno, ya hoy, como les decía, hoy vamos a trabajar solamente a nivel de modelación. Entonces, bueno, voy a compartirles en mi pantalla. Si necesitan en algún momento interrumpirme, no hay ningún problema. Me interrumpen en cualquier momento, somos muy poquitos, no pasa nada porque interrumpan. Entonces, aquí tengo pantalla compartida. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, entonces, a ver, yo voy a usar para esto 2 archivos, y esos 2 archivos los voy a poner aquí en Teams, en la carpeta que se llama materiales de clase o algo así. Okay. O sea, si quieren ustedes pueden tomar alguna nota, pero al final van a tener los archivos completos porque se los voy a poner. Voy a subir la grabación de la clase en ese lugar y también voy a poner los 2 archivos. Perfecto. Okay. Entonces, a ver, voy a empezar por acá. ¿Qué son los problemas de programación lineal? Aquí aparece como, dice, formulación de problemas lineales. Realmente se conoce más con el nombre de programación lineal que problema lineal. Estos problemas son problemas en los cuales queremos
optimizar o encontrar el valor óptimo de una función lineal. Ese valor óptimo en ocasiones va a ser máximo y en otras va a ser mínimo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de costos, de pérdidas, de gastos, definitivamente lo que queremos es minimizar, o sea, encontrar cuál es la solución en la cual nosotros pues o tenemos menos pérdidas o tenemos menos gastos. O, por ejemplo, menos consumo de energía podría ser. Si se trata de un problema en el cual lo que queremos es trabajar con los beneficios, ya sea financiero, por ejemplo, de ganancias, etcétera, pues definitivamente lo que se quiere hacer es maximizar. Entonces, bueno, lo primero que nosotros en cualquier problema de este tipo tendríamos que identificar muy claramente es si lo que queremos es encontrar la combinación de variables que nos conducen al valor máximo o la combinación de variables que nos conduce al valor mínimo. Y por supuesto, como decía, la función que vamos a maximizar o a minimizar tiene que ser una función lineal. ¿Qué significa una función lineal? Bueno, que es una función en la cual ninguna de las variables aparece multiplicada por otra variable ni multiplicada por ella misma. O sea, no aparecen potencias al cuadrado, al cubo, etcétera, y no aparecen tampoco variables multiplicadas unas con otras. Cada variable aparece sola, cuando mucho multiplicada por un número. Y luego todo eso sumado, operaciones de suma y resta. Pero en los problemas de programación lineal, no solo la función que se va a optimizar es lineal, sino que las restricciones que tenemos para resolver el problema, porque definitivamente en cualquier problema real, pues vamos a tener limitaciones. Pues limitaciones pueden ser de espacio, pueden ser de disponibilidad de materia prima, puede ser de disponibilidad de recursos humanos, disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de energía, de muchísimas cosas, o incluso requerimientos que nos obligan a que determinada variable no puede estar por debajo de cierto umbral. En fin, tenemos un conjunto de restricciones y todas esas restricciones también tienen que ser lineales. O sea, las restricciones no pueden aparecer, lo que decía, variables multiplicadas o por otras o por ellas mismas. Por ejemplo, aquí aparecen, aquí aparecen, digamos, una restricción del tipo x1 por x2 más x3 mayor o igual que 5. Esa restricción no es válida en un problema de programación lineal porque x1 y x2 aparecen multiplicadas. De la misma manera, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 20 no es válida tampoco porque las variables aparecen elevadas al cuadrado. Sin embargo, esta que dice x1 más 3x2 menor o igual que 20, pues sí es una restricción válida. ¿Por qué? Pues es de carácter lineal. Las restricciones normalmente van a venir expresadas por ecuaciones de este tipo, pero lineales, o por inecuaciones que pueden ser del tipo mayor o igual o menor o igual. O sea, vamos a tener ecuaciones y vamos a tener inecuaciones o desigualdades. Y la función a optimizar, como les decía, tiene que ser una función de este tipo. O sea, las variables, cuando mucho, aparecen multiplicadas por números, por constantes. Y esta función, que es una función lineal, es la que se quiere maximizar o minimizar. Y definitivamente siempre tendríamos que identificar claramente esto, que sería el objetivo. Y como les decía, las restricciones, pues entonces son de este tipo. O sea, todas las variables, cuando mucho, multiplicadas cada una por un número. Por supuesto, ese número puede ser un 0, lo cual significa que no todas las variables tienen que aparecer en todas las restricciones. Y esas restricciones pueden ser del tipo menor o igual, igual o mayor o igual. Con una constante, por supuesto, al otro lado. Es común, muy común, que en un problema de programación lineal las variables todas tengan que ser positivas. No es necesario, pero bueno, es muy común, por eso aquí aparece esta restricción. Cuando aparezca se pone, cuando no aparezca, pues no se pone. Pero en muchos casos
es una restricción que también tendremos que considerar. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? No, hasta ahorita. Todo bien. bastante claro. Ok, está bien. Bueno, aquí les voy a poner, vamos a ver, un problema típico, un problema prototipo, digamos, y después vamos a ver algunos ejemplos ya particulares. Uno de los elementos importantes, o sea, aquí tenemos varios elementos y yo no podría decir cuál es más importante que otro. Ocurre como en muchas situaciones en las cuales tenemos distintos elementos, entonces no, este es muy importante, sí, este es muy importante, pero si el otro no lo hace, pues no puedes resolver el problema y por tanto, como todos son necesarios, pues todos son igualmente importantes. Uno de los elementos que tenemos que trabajar y que yo creo que es lo primero que hay que hacer cuando tenemos un problema de programación lineal es identificar las variables del problema. Si no identificamos bien las variables del problema, de ninguna manera lo vamos a poder resolver. Entonces, por eso, esto que aparece aquí, identificar cuáles son las variables, es muy importante. Y normalmente, para saber cuáles son las variables de nuestro problema, tenemos que concentrarnos en la pregunta. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos dar como solución? ¿Qué es lo que nosotros queremos resolver? Entonces, bueno, en este caso, lo que queremos identificar son cantidades de productos. O sea, tenemos un producto A, un producto B, un producto C, un producto D, y nosotros queremos, para resolver este problema, necesitamos definir cierta cantidad del producto A, cierta cantidad del producto B, cierta cantidad del producto C y cierta cantidad del producto D. Podemos estar pensando que estos productos son, por ejemplo, materias primas. Entonces, yo quiero saber qué cantidad de materia prima necesito del producto A, qué cantidad de materia prima necesito del producto B, y así sucesivamente. Este es si lo pensamos así como materia prima, esto sería un caso en el cual lo que tal vez nosotros queremos optimizar sea el costo, o sea, lo que vamos a gastar al comprar estas materias primas. Y en ese caso lo que queremos hacer es minimizar. Si fuera el caso. Dígame. Yo ya no entendí esa parte. Ajá. Entonces, normalmente se tienen restricciones. O sea, aquí, de la manera que está dicho aquí abajo, en la tabla, pues A, B, C y D no serían realmente las materias primas, sino los productos que se quieren, digamos, producir. Okay. Y tenemos una serie de restricciones respecto a recursos. O sea, esto sería producto A, producto B, producto C, producto D, que son productos de salida, o sea, y los recursos sería recurso 1 es la cantidad, aquí lo que dice es la cantidad de recurso 1, este recurso 1, bueno. Esos serían los productos de entrada, por decirlo así. Efectivamente, efectivamente. Pueden ser materia prima, puede ser energía, puede ser costos de transportación, pueden ser costos de almacenaje, etcétera. Okay. Y entonces tenemos, relativo a estos productos, tenemos 3 recursos y aquí tenemos números que tienen que ver con precisamente el recurso y con lo que se quiere optimizar. Y estos serían los totales. O sea, esto sería este total es el total disponible del recurso 1. Y este sería el total disponible del recurso 2 y el total disponible del recurso 3. Que por supuesto nos va a conducir a restricciones. Entonces, por ejemplo, si aquí lo que yo tengo son los requerimientos, si este R1A es el requerimiento del recurso 1 para producir el producto A, y así sucesivamente, este número me dice el requerimiento o lo que yo necesito de recurso 1 para producir el producto B, y así sucesivamente. Entonces, por supuesto, si yo le he llamado X1 a la cantidad que voy a producir de producto A, si yo multiplico X1 por R1A,
entonces tengo el total de recurso R1 para producir el producto A, porque esto sería por unidad. Normalmente yo lo que tengo es el requerimiento por cierta unidad. Esa unidad puede ser de volumen, de peso, de lo que sea, o de unidad del producto. Este es el requerimiento, digamos, básico, y cuando yo sepa, o sea, esta es mi variable, cuando yo tenga el valor de X1, si multiplico X1 por este número, entonces me va a dar el requerimiento de recurso 1 para toda la producción del producto A. ¿Sí? Y entonces, otra dígame. pregunta. Por ejemplo, recurso 1, dice que recurso 1 produce producto A. Recurso 1 también produce producto B y sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, recurso 1, un ejemplo práctico, ¿cómo podríamos decir que transforma A y que transforma B? ¿Cómo sería en un ejemplo práctico? Los vamos a ver dentro de nada, pero imagínate que, por ejemplo, ABCD fueran viviendas. El recurso 1 puede ser recurso humano, o sea, horas hombres, y yo lo que tengo aquí es, bueno, ¿cuántas horas hombres necesito para producir una casa? Ok. Este recurso 2 pudiera ser... Y B, por ejemplo, entonces A sería para producir una casa, y B, ¿qué sería? ¿Para producir departamentos? Otro tipo de casa y otro tipo de casa y otro tipo de casa. Ah, ok. Pueden ser departamentos, pueden ser, Okay. qué sé yo, o sea, porque yo estoy pensando en que en este ejemplo lo que tengo es un proyecto constructivo. Sí, Y sí, tengo sí. una serie de recursos, quiero optimizar el uso de los recursos y puedo hacer, digamos, apartamentos de 3 recámaras, apartamentos de 2 recámaras, apartamentos de 1 recámara, y a lo mejor aquí lo que tengo, qué sé yo, es áreas comunes. Claro. Y entonces quiero aprovechar al máximo el recurso humano, financiero y material para terminar mi proyecto. Y ese total me daría cuál es el parámetro óptimo, o sea, cuál podría elegir A, B, C o D. Esto que dice aquí total, Ajá. no, esa es la disponibilidad. Si el Pero recurso 1, por ejemplo, fuera recursos humanos, yo tengo un límite de recursos humanos, no sé, a lo mejor tengo 40.000 horas hombre. Entonces no puedo okay. gastar más de 40.000 horas hombre porque eso tiene que ver tal vez con el dinero que tengo para pagar salario. Ok, entonces, que ya estoy entendiendo, ok, vale, Ajá, y a lo gracias. mejor el recurso R2 es espacio. Y tengo un espacio limitado porque el terreno que tengo está limitado. Entonces, Por decirlo así, el recurso es tu restricción. efectivamente, los recursos son las restricciones y este es el tope que tengo. Cuando el recurso esté ¿Dónde limitado, puedes cuando llegar? no tenga limitación, pues no lo pongo. Sí, no se considera porque Claro, ya porque lo no tienes. tengo limitación, efectivamente. Ok, Bueno, gracias. entonces aquí, como les decía, si multiplico esos valores, entonces, por ejemplo, R1A por X1 más R1B por X2 más R1C por X3 más R1D por X4 sería el total de recursos R1 utilizado. Y como tengo un tope, entonces en este caso, la restricción sería de este tipo. No puedo, o sea, el total de recursos R1 es este R1 y por tanto, cuando yo haga esta operación de multiplicar y sumar, no puedo excederme de ese límite. ¿Ok? Entonces, en ocasiones, que es lo que dice acá, esto no es una inecuación, sino una ecuación. Porque ya veremos algunos ejemplos en los cuales ocurre que yo tengo que llegar al total. Digamos, si en mi proyecto, si esto fuera, volviendo al caso, si esto fuera un proyecto constructivo y ABCD fueran distintos tipos de apartamentos y yo tengo un compromiso de construir 30 apartamentos, entonces yo tengo que poner que X1 más X2 más X3 más X4 es igual a 30. No puedo poner menor o igual que 30 porque no me puedo quedar por debajo de 30. Tengo un compromiso de construir 30 departamentos. Entonces, en ese caso, la restricción no es del tipo menor o igual, sino igual. O sea, hay situaciones en las cuales se llega a eso. O, por ejemplo, tengo recursos para comprar 4, qué sé yo, equipos para un laboratorio, pero tengo que comprar 4. Entonces, al final, la restricción es del tipo igual, no menor o igual.
Entonces, bueno, aquí voy a ir ya a un ejemplo en particular. Dice, por ejemplo, supongamos que el recurso R1 es una materia prima y que el producto A requiere 25 gramos de esa materia prima por cada unidad. El producto B requiere 30 gramos por unidad, el producto C requiere 15 gramos y el producto D requiere 22. Y que de esa materia prima disponemos de 15 kilogramos. Entonces, la restricción quedaría de este tipo, de esta manera. Si el producto A requiere 25 gramos, entonces sería 25 por la cantidad de unidades que yo haga del producto A, más 30 por la cantidad de unidades del producto B, más 15 por la cantidad de unidades del producto C, más 22 por la cantidad de unidades del producto D, pero eso no puede pasar de 15.000. Bueno, aquí pongo 15.000 porque estos datos están en gramos. Y no puedo mezclar en la misma ecuación distintas unidades, ¿no? Entonces, como estos 25 son gramos, entonces los 15 kilogramos los llevo a gramos. Y esta sería una restricción. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Y entonces, bueno, llegaríamos a un sistema completo de restricciones, de acuerdo con todas las restricciones que aparezcan en el problema. También puede suceder que tengamos restricciones del tipo mayor o igual. Ya vamos a ver en algunos ejemplos donde el asunto no es que tenemos una cierta restricción en el sentido de usar un recurso que no puede excederse de cierta cantidad, sino que tenemos que cumplir un requisito en el cual la restricción lo que me obliga a estar por encima de cierto valor. Ya veremos algunos ejemplos. Y, por ejemplo, les mencionaba que es muy común que nosotros tengamos que poner la restricción de que todos los valores sean positivos. Eso puede parecer trivial o puede parecer ocioso, pero como estamos ante un problema aritmético, pudiera darme una respuesta desde el punto de vista aritmético en el cual las variables pueden ser negativas. Y desde el punto de vista aritmético, insisto, se cumplen las restricciones, solo que desde el punto de vista lógico no tiene sentido. Entonces, cuando nosotros necesitemos que todas las soluciones sean positivas, o cuando mucho cero, tenemos que decirlo para que no me aparezcan entonces soluciones ficticias. Entonces, bueno, dice aquí, vamos a ver un ejemplo completo. Aquí tengo que decirle que, bueno, en muchos casos, en muchísimos casos, los problemas que pueden encontrar ustedes en cualquier libro, en cualquier material, incluso muchísimos videos que hay en internet sobre programación lineal, no siempre están cerca de un problema de ingeniería. Entonces, yo en algunos casos, por supuesto, trato de acercarme lo más posible por la naturaleza del posgrado que ustedes están cursando, pero en algunos casos, para que se entienda, pues podemos usar problemas de otro tipo y yo creo que nos ayudan a entender la naturaleza en general de un problema de programación lineal. Por ejemplo, este no es exactamente un problema de ingeniería, pero creo que para hacer el primer ejemplo nos puede ayudar a entender. ¿De qué se trata? Dice, un granjero tiene 200 hectáreas de terreno y desea determinar el número de hectáreas que asignará a cada uno de los 3 cultivos siguientes: tomate, pimientos y espinaca. O sea, esto dice que un granjero quiere cultivar tomate, pimiento y espinaca. Él conoce los días hombre y el costo de la preparación de los cultivos, que son diferentes para cada una de estas hortalizas, y también la ganancia que le va a sacar por hectárea a cada uno de los cultivos. O sea, ahí tenemos una tabla donde dice que para el tomate la cantidad de días hombres que se necesita son 15, para los pimientos son 18 y para la espinaca son 16. El costo de preparación por hectárea para tomate es 18, para pimientos 24 y para espinaca 16. Y el beneficio por hectárea para el tomate es 48, para los pimientos 59 y para la espinaca 47. Por supuesto, estos problemas se hacen complejos en la medida en que esos números, no todos, porque si en todos los casos, no sé, el tomate fuera el que menos días hombre utiliza, el que menos costo por hectárea tiene la preparación y el que mayor beneficio se obtiene,
pues ya está, siembro tomate. Pero bueno, no es el caso. Aquí hay una relación en que en algunos casos una cosa es más barata y en otras lo que me conviene, o sea, si me guío por el beneficio, debía sembrar pimientos, porque es el que mayor beneficio me da. Pero por otro lado, el pimiento es el que más días hombre necesita y por supuesto el que mayor costo de preparación tiene, cosa que es muy lógica. Entonces, bueno, aquí se da como dato que el número total de días hombres disponibles es de 3.500. Esto generalmente tiene que ver con una limitación más que nada financiera, o sea, no quiero pagar más salario que 3.500 días hombres. Por otro lado, el granjero tiene 4.500 euros para la preparación, o sea, no quiere gastar más en preparación que 4.500. Y entonces lo que se quiere es determinar la forma óptima de destinar el terreno, es decir, la cantidad de hectáreas por cada cultivo, de modo que el granjero obtenga el máximo beneficio. Dicho así, el problema se entiende. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Tenemos un granjero, todo parece indicar que en Europa, porque el dinero que tiene lo tiene en euros. Ajá, él está sentado ahí a la mesa desayunándose un cafecito con unos hot cakes y quiere pues tomar la decisión. Cuánto tomate, cuánto pimiento y cuánta espinaca va a sembrar en esta temporada. Entonces, lo primero, como les decía, es identificar qué es lo que quiere resolver. Lo que él quiere es tener máximo beneficio, pero justamente la pregunta, fíjense que está de esta manera: determina la forma óptima de destinar el terreno, es decir, la cantidad de hectáreas por cada cultivo, de modo que el granjero obtenga el máximo beneficio. Entonces, lo primero es identificar las variables. Entonces, ¿cuáles son las variables? Pues precisamente lo que él tiene que determinar es la cantidad de hectáreas por cada cultivo. Entonces, mis variables van a ser cantidad de hectáreas destinadas a cultivar tomates, cantidad de hectáreas destinadas a cultivar pimientos y cantidad de hectáreas destinadas a cultivar espinacas. Ese es el primer paso, clarito, clarito. O sea, ¿cuántas hectáreas? Que eso es lo que me están preguntando. Determina la forma óptima de destinar el terreno, es decir, la cantidad de hectáreas por cada cultivo. Entonces, lo primero que hacemos es identificar las variables. Aquí están. Cantidad de hectáreas destinadas a tomate, cantidad de hectáreas destinadas a pimiento y cantidad de hectáreas destinadas a cultivar espinaca. Una vez que tenemos las variables, entonces voy a identificar la función objetivo. La función objetivo es que el granjero obtenga el máximo de beneficio. Y entonces para eso tengo que ir a los datos donde me dicen cuál es el beneficio por hectárea. El beneficio por hectárea es 48 unidades monetarias. No sé exactamente qué significa esto, si estos son miles de euros o qué cosa, pero no me importa. Aquí dice que son 48. Siempre voy a entender que el dinero está en unidades monetarias. Entonces, el beneficio son 48 por cada hectárea de tomate. Pero acabamos de decir que la cantidad de hectáreas destinadas a tomates van a ser X1. Por tanto, yo diría entonces que el beneficio que me va a dar el área sembrada de tomate va a ser 48 por X1, por el total de hectáreas. 48 por X1, más 59, que es el beneficio por hectárea de pimiento, multiplicado por X2, que es la cantidad de hectáreas destinada a cultivar pimientos, más 47 por X3, que son las hectáreas cultivadas de espinaca. Y esta sería la función que yo quiero optimizar. Como en este caso es beneficio, lo que quiero es maximizar. Entonces, normalmente se escribe de esta manera. Muchas veces se pone la letra Z. Es muy, muy, muy común en los libros que aquí aparezca como Z. Yo voy a dejar F porque en MATLAB vamos a usar la letra F. Entonces, voy a dejarlo aquí como la función que depende de X1, X2, X3, que es 48 por la cantidad de hectáreas cultivadas de tomate, más 59 por la cantidad de hectáreas de pimiento, más 47 por la cantidad de hectáreas de espinaca. Y siempre debemos escribir al lado
si lo que se quiere es maximizar o minimizar. Entonces, tenemos ya las variables y tenemos la función. Ahora nos falta escribir todas las restricciones. En este caso tenemos una restricción que nos da los días hombre. Y tenemos otra restricción que nos da el costo de preparación, porque son recursos que están limitados. O sea, tengo 3.500 días hombre y tengo 4.500 euros para la preparación. Entonces, bueno, para los días hombre ya sé que sería 15 por X1 más 18 por X2 más 16 por X3. Ese sería el total de días hombre. Porque X1 es la cantidad de hectáreas de tomate y así sucesivamente, ¿no? Entonces sería 15 por X1 más 18 por X2 más 16 por X3. Eso no puede rebasar 3.500. Entonces eso me da una restricción del tipo menor o igual. 15, bueno, aquí está la tabla otra vez. 15 por X1 más 18 por X2 más 16 por X3 tiene que ser menor o igual que 3.500. Y por otro lado, el costo de preparación no debe exceder de los 4.500 euros, por tanto, 18 por X1 más 24 por X2 más 16 por X3 tiene que ser menor o igual a 4.500. Pero aquí tenemos otra restricción, y es que el granjero tiene 200 hectáreas de terreno, y eso es muy importante, que identifiquemos que eso es otra restricción. O sea, el granjero tiene 200 hectáreas, por tanto, él no puede sembrar más de 200. Entonces, aquí tenemos dos formas de hacer esto. Yo puedo plantear que X1 más X2 más X3 tiene que ser menor o igual que 200, o si yo quiero, eso el granjero lo decide, si yo quiero, pongo aquí igual, porque yo quiero sembrar todo el terreno. Entonces quiero que esta restricción no sea del tipo menor o igual para que no se me quede ninguna parte del terreno sin sembrar. Y entonces pongo como restricción X1 más X2 más X3 igual a 200. ¿Sí? Y por otro lado, como les decía, esto siempre hay que tomarlo en cuenta y cuando lo veamos en MATLAB es uno de los parámetros del modelo, que es lo que se conoce como cotas inferiores y superiores. En este caso, por supuesto, las respuestas no pueden ser negativas. ¿Qué ocurre? Que como yo tengo aquí restricciones del tipo menor o igual, esto podría dar negativo. Cualquier número negativo es menor o igual que 3.500. Entonces, esto me podría dar soluciones con valores negativos que no tendrían sentido. Por tanto, tengo que escribir la restricción de que tanto X1 como X2 como X3 no pueden ser negativos, tienen que ser mayor o igual que 0. Y ese sería el planteamiento del problema. O sea, ya ahí está el problema completo. Sería, bueno, lo voy a poner un poco más abajo. Ya aquí tendríamos el problema completo. De hecho, la tabla esta la puedo quitar. Porque, bueno, la tabla es la misma que ya tengo arriba. Ahí tenemos el problema completo planteado. Esto es lo que sería el modelo de ese problema. Identificar las variables, aquí están. Plantear la función optimizar, que sería esta, especificando que lo que queremos es maximizar y escribir todas las restricciones. Una vez que tenemos esto, pues ya podemos resolver el problema. Este sería el modelo. ¿Cómo resolverlo? Ya después lo veremos. Ahora no nos interesa el cómo. Lo que nos interesa es que el problema ya está completamente formulado. Identificadas las variables, expresadas la función a optimizar y expresadas las restricciones. ¿Ok? Con respecto a este ejemplo, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. No. No, por ahora no. Bueno, voy a cerrar el archivo para que no se me... Nada de lo que dice ahí lo guarde. Si no se me modifique el archivo. Vamos a ver entonces acá otros ejemplos. A ver, aquí tenemos, dice, un fabricante de muebles tiene
Bueno, antes de leer el ejemplo, aquí lo interesante es que ustedes traten, por supuesto, si es la primera vez que ven esto, pues no lo van a hacer a la primera, de ver lo general, porque todos los ejemplos van a ser diferentes. Por supuesto, Claro. todos los problemas van a ser diferentes. No tendría sentido que yo ahora les pusiera un ejemplo en el cual pues se trata de un granjero que en lugar de tomate, pimientos y espinaca va a sembrar, qué sé yo, pepino, melón y sandía. Pues no. O sea, vamos a ver otros tipos de problemas, ¿no? Y entonces aquí lo que hay que ver es cómo se comportan los mismos elementos. Definir las variables, definir la función a optimizar, aclarando si es maximizar o minimizar, y las restricciones. Entonces, bueno, tenemos un fabricante de muebles, tiene 6 unidades de madera y 28 horas disponibles, durante las cuales fabricará biombos decorativos. Con anterioridad se han vendido bien 2 modelos, de manera que se limitará a producir esos 2 tipos. Estima que el modelo 1 requiere 2 unidades de madera y 7 horas de tiempo disponible, mientras que el modelo 2 requiere 1 unidad de madera y 8 horas. Los precios de los modelos son $120 y $80 respectivamente. Estos precios son ya precios de venta, por lo que dice aquí, ¿no? ¿Cuántos biombos de cada modelo debe fabricar si desea maximizar su ingreso en la venta? Un ejemplo muy sencillito, como pueden ver, pues apenas tiene 6 unidades de madera. Y bueno, vamos a ver, tiene 6 unidades de madera, voy a repetirlo, y tiene 28 horas disponibles. O sea, aquí hay 2 recursos que nos van a dar limitaciones. La cantidad de madera y las horas. 2 modelos. De un modelo sabe que requiere 2 unidades de madera y 7 horas, y del otro requiere 1 unidad de madera y 8 horas. Y estos son los precios. Y entonces, bueno, quiere saber cuántos biombos hace de cada modelo para maximizar su ingreso. Entonces, lo primero es definir las variables. Fíjense que la pregunta es cuántos biombos de cada modelo debe fabricar si desea maximizar su ingreso. O sea, la misma pregunta me está diciendo, aquí las variables son 2. Cantidad de biombos del tipo 1 y cantidad de biombos del tipo 2. Aquí está, cantidad de biombos del tipo 1 y cantidad de biombos del tipo 2. Ese es el primer paso, definir las variables. Segundo paso, función a optimizar. Se desea maximizar el ingreso. Bueno, si lo que quiere es maximizar el ingreso y los biombos de tipo 1 se venden a $120 y los de tipo 2 se venden a 80, entonces la función a maximizar será 120 por X1 más 80 por X2. Como les decía, es muy común que se use la letra Z para eso. Aquí aparece 120X1 más 80X2 y la palabra maximizar, para que quede claro que lo que se quiere es maximizar esa función, que en este caso es la ganancia. Entonces ya tenemos las variables, ya tenemos la función que se quiere optimizar, y ahora lo que nos faltan son las restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? Bueno, tenemos una restricción con respecto a la madera, porque solamente tenemos 6 unidades de madera. Entonces, como el modelo 1 requiere 2 unidades y el modelo 2 requiere 1, entonces la restricción sería 2 por X1 más X2, o sea, 1 por X2, que es el X2, tiene que ser menor o igual que 6. Aquí está, 2 por X1 más X2 menor o igual que 6, que son las unidades de madera. Y por otro lado, el tiempo disponible es de 28 horas. Entonces, como el modelo 1 requiere de 7 horas y el modelo 2 requiere de 8, 7 por X1 más 8 por X2 tiene que ser menor o igual que 28. 7 por X1 más 8 por X2 menor o igual que 28. Y una vez más, las variables tienen que ser positivas. O por lo menos no negativas. Realmente no tienen que ser positivas, pero sí tienen que ser no negativas. Porque la solución puede ser que fabrique de un solo tipo. Entonces, bueno, da X1 o X2 pueden dar 0. Por eso la restricción es mayor o igual que 0.
Bueno, un problema muy sencillito, por supuesto, porque es el primero. Vamos a ver, con respecto a este, ¿alguna pregunta? Hasta ahorita no. No. Ok. No, hasta Ok. ahorita. Bueno, vamos a otro entonces, que ya es un poquito más complicado. A ver, dice, una firma de contadores públicos especializados en preparar liquidaciones y pago de impuestos y también auditorías en empresas pequeñas. Una firma de contadores públicos, bueno, aquí no, hay un error ahí de redacción. Una firma de contadores públicos especializados en preparar liquidaciones y pago de impuestos, también voy a poner, está especializada hay un error ahí de redacción. Una firma de contadores públicos está especializada en preparar liquidaciones y pago de impuestos y también auditorías en empresas pequeñas. El interés es saber cuántas auditorías y liquidaciones pueden realizar mensualmente de tal manera que obtengan los máximos ingresos. O sea, ya sabemos que lo que quieren aquí es maximizar ingresos y hay que determinar cuántas auditorías y cuántas liquidaciones. Se dispone de 800 horas para trabajo. Ya esta es una restricción. 800 horas para trabajo directo y dirección y 320 horas para revisión. Una auditoría en promedio requiere de 40 horas de trabajo directo y dirección y 10 horas de revisión. Además, aporta un ingreso de $300. Una liquidación de impuestos requiere de 8 horas de trabajo directo y dirección y 5 horas de revisión y produce un ingreso de $100. Se pueden realizar tantas auditorías como se desee, pero el máximo de liquidaciones mensuales disponibles es de 60. Aquí tal vez convenga, depende de, bueno, de cómo ustedes prefieran hacerlo, pero bueno, tal vez convenga insertar una tabla. Bueno, de momento lo voy a poner así, ¿no? Después veo si me hacen falta más o menos filas y columnas. Voy a poner aquí liquidaciones y voy a poner acá auditoría. Fíjense que lo que dice es, el interés es saber cuántas auditorías y liquidaciones pueden realizar mensualmente. Por tanto, las variables van a ser cantidad de auditorías. Déjame ver si la auditoría la están poniendo como... Ajá, voy a cambiar el orden aquí. Voy a usar el mismo orden que tienen ellos ahí. Auditoría y liquidaciones. Precisamente aquí voy a insertar una columna a la izquierda. Ah, caramba. Puse demasiada. Ajá. Voy a poner aquí X1 y voy a poner aquí X2. Porque voy a identificar las auditorías con la variable X1. O sea, X1 va a ser la cantidad de auditorías y X2 va a ser la cantidad de liquidaciones. Y entonces, ¿qué información tengo? Es importante que toda la información que esté en el problema normalmente se usa. Difícilmente te dan un dato que no hace falta, pero si no hiciera falta, ya lo veremos. Aquí dice que el interés es saber cuántas auditorías y cuántas liquidaciones pueden realizarse mensualmente de tal manera que se obtengan los máximos ingresos. Voy a poner por acá los ingresos. Y me dice que una auditoría en promedio requiere de 40 horas de trabajo directo y dirección y 10 horas de revisión y además aporta un ingreso de $300. Por tanto, aquí voy a poner 300. Una liquidación de impuestos requiere 8 horas de trabajo directo y dirección y 5 horas de revisión y produce un ingreso de $100. Acá voy a poner 100. Los recursos que tengo limitados son las horas
trabajo directo y dirección. Trabajo. Y también las horas de revisión. Todo lo que hay. Se dispone de 800 horas para trabajo directo. Voy a incorporar aquí. El total de horas de trabajo directo es 800. El total de horas de revisión son 320. Una auditoría promedio requiere 40 horas de trabajo directo. Voy a poner aquí 40. Y 10 de revisión. Y una liquidación de impuestos requiere de 8 horas de trabajo directo y 5 horas de revisión. Creo que esta tabla ya contiene todos los elementos del problema. Insisto, no es necesario ponerlo en forma de tabla. Nosotros podemos sacar todos los datos del problema, pero sí, en algunos casos es conveniente, útil organizar la información de esta manera. Aquí hay un dato que está en el problema que no lo hemos puesto, no está aquí todavía escrito, y es que las auditorías pueden ser tantas como se deseen, pero las liquidaciones no pueden ser más de 60. Eso no está en la tabla, pero lo tenemos que poner también como restricción. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a modelar. ¿Qué significa modelar? Voy a escribir cuáles son las variables. Como siempre, lo primero realmente es escribir las variables. Ya lo habíamos visto. X1 va a ser la cantidad de auditorías en el mes, y X2 la cantidad de liquidaciones. Aquí dice que el objetivo es maximizar los ingresos. Acá estaría la función. La función que queremos maximizar, como decía, es a partir de los ingresos, por tanto sería 300 por X1 más 100 por X2. Aquí estamos usando la letra Z. Entonces, esta es la función Z igual 300 por X1 más 100 por X2 y se quiere maximizar. Ese sería el segundo punto. O sea, definimos las variables, definimos la función y ahora definimos las restricciones. Muchas veces se escribe así las palabras sujeto a, o incluso en algunos lugares se pone ese punto A. Bueno, para escribir menos, pero sujeto a serían las restricciones. Entonces, cuando vamos a las restricciones, efectivamente tenemos una restricción de disponibilidad de horas de trabajo, que sería 40x1 más 8x2 es menor o igual que 800. Aquí está, 40x1 más 8x2 es menor o igual que 800. Tenemos otra restricción, que es que 10x1 más 5x2 es menor o igual que 320. 10x1 más 5x2 es menor o igual que 320, ¿no? Ajá, que 320. Y por otro lado tenemos entonces una restricción que sería que X1 es mayor o igual que 0 y sin nada más. Bueno, X2 también es mayor o igual que 0, pero X2 tiene que ser menor o igual que 60. Por la restricción que nos aparece aquí, que el máximo de liquidaciones mensuales disponible es de 60. Yo tengo una preguntita ahí. Sí, dime. Tenemos nada más, estamos utilizando solo X1 y X2 en cuanto a las variables de que es la auditoría y la otra. Pero no se pudiese confundir X1 y X2 al hablar de tiempo, porque estamos hablando de dos variables distintas, de tiempo directo y tiempo de revisión. Y sin embargo estamos tomándolo como X1 y X2 ambas. No entendí tu pregunta. A ver, X1 y X2 no son tiempo. X1 y X2 es cantidad de
auditoría y cantidad de, cantidad de auditoría y cantidad de liquidaciones. Por eso le podemos subir tantito a donde tiene la tablita. Perdona, déjame decirte, nuestras variables en este caso, que son cantidad de auditorías y cantidad de liquidaciones, son variables sin unidad. No tienen unidad. Entonces, si yo multiplico esos números por tiempos, entonces se vuelven ecuaciones en las cuales la unidad es la unidad de tiempo, que puede ser horas de trabajo. Claro, pero es que, o sea, mi pregunta es porque estamos poniendo una restricción y estamos hablando de que en la primera restricción estamos hablando de horas de trabajo y en la segunda restricción estamos hablando de horas de revisión. Sin embargo, ambas son X1 y X2, o sea, no se confunde ahí la situación. ¿No es confuso? Es que X1 y X2 no son las horas, por eso te decía. X1 es la cantidad de auditorías. Entonces, cuando yo multiplique el total de horas de trabajo, que acá le llama horas de trabajo y de trabajo directo y dirección. Cuando yo multiplique el total de horas de trabajo directo y dirección que requiere una auditoría por la cantidad de auditorías, entonces tengo el total de horas de trabajo de directo y de dirección que voy a consumir en auditorías. Si a eso le sumo, fíjate que esta restricción es hacia abajo, porque estoy trabajando estoy considerando las horas de trabajo directo y de dirección. Cuando yo multiplico 40 por X1, tengo el total de horas de trabajo directo y de dirección dedicado a auditorías. Si ahora 8, que es el total de horas de trabajo de dirección que requiere una liquidación, lo multiplico por el total de liquidaciones, eso me va a dar el total de horas de trabajo directo y dirección que voy a consumir en liquidaciones. Entonces, cuando yo sumo 40X1 más 8X2, todo eso son horas de trabajo directo y de dirección. O sea, no lo estoy vinculando con las horas de revisión, porque estoy sumando aquí hacia abajo. Porque el recurso que tengo identificado son las horas. O sea, yo no podría sumar hacia acá. No puedo. Si yo digo, bueno, voy a sumar 40X1 con 10X1, eso no me da nada. No puedo, porque estoy mezclando cosas que son diferentes. Aquí tengo, por eso es que la suma se hace hacia abajo. En este caso, depende cómo se haga la tabla. No estoy diciendo que siempre las sumas se hagan hacia abajo. La tabla esta se puede hacer así o se puede hacer en horizontal, no importa. Lo que yo tengo que identificar es cuál es el recurso. El recurso es horas para trabajo directo y dirección. Bueno, horas para trabajo directo y dirección. Y tengo 800 en total. Entonces, cuando yo multiplico lo que se requiere para una, lo multiplico por el total de auditorías, entonces tengo las horas de trabajo directo y dirección que voy a gastar en auditoría. Cuando multiplique 8, que es el total la cantidad de horas de trabajo directo y dirección que se consumen en una liquidación. Una liquidación consume 8. Cuando lo multiplique por el total de liquidaciones, me va a dar el total de horas de trabajo que dedico a liquidaciones. Cuando sume, entonces no puedo rebasar 800. O sea, en esta ecuación yo tengo horas de trabajo directo y dirección más horas de trabajo directo y dirección, no puede ser menos igual que 800. Aquí tengo horas de revisión más horas de revisión, no puede ser menor o igual a 320, que es la disponibilidad que tengo de horas de revisión. Eso es muy importante, que precisamente yo no sume, no sé, peras con manzana. Precisamente, o sea, por eso es que se hace en este sentido. Horas de trabajo directo y dirección más horas de trabajo directo y dirección, menor o igual que horas de trabajo directo y dirección. ¿Sí? ¿Se aclaró tu duda? Dejémoslo así, prosigamos. Ok, pues está bien, estamos viendo los primeros problemas. Esto pues va ayudándonos a entender, ¿no? Bueno, voy a ver un tercer problema. Dice aquí,
Una empresa manufacturera está considerando dedicar su capacidad a fabricar 3 productos. Llamémoslos productos 1, 2 y 3. La capacidad disponible de las máquinas que podría limitar la producción se resume en la siguiente tabla. O sea, la fresadora, vamos a usar fresadora, torno y rectificadora. Son las 3 máquinas que se van a usar. Y el tiempo disponible en horas máquina son 500 horas para la fresa, 350 para el torno y 150 para la rectificadora. Quiere decir que ya aquí estamos identificando que tenemos limitaciones en 3 recursos. Hay un recurso que es fresadora, un recurso que es torno, un recurso que es rectificadora y la limitación está en horas. No podemos usar la fresadora más de 500 horas, el torno no podemos usar más de 350 y la rectificadora más de 150. Por otro lado, tenemos los requerimientos por tipo de producto. El producto 1 requiere estas horas de la fresadora, el torno y la rectificadora. El producto 2 requiere estas. O sea, el producto 2 no lleva rectificación, el producto 3 no lleva torno. Pero bueno, ahí tenemos los requerimientos en horas. Entonces, el departamento de ventas indica que el potencial de ventas para los productos 1 y 2 es mayor que la tasa de producción máxima y que el potencial de ventas para el producto 3 es de 20 unidades por semana. El departamento de ventas indica que aquí falta una coma, que el potencial de ventas para los productos 1 y 2 es mayor que la tasa de producción máxima y que el potencial de ventas para el producto 3 es de 20 unidades por semana. Y entonces aquí aparece que la utilidad unitaria por producto, de producto 1, 2 y 3, sería de 30, 2 y 15 dólares respectivamente. Queremos formular el modelo de programación lineal para determinar cuánto debe producir la empresa de cada producto para maximizar la utilidad. O sea, el objetivo es maximizar utilidad y tenemos identificada la utilidad por cada una de las unidades de productos 1, 2 y 3. Aquí no me queda claro lo que significa el potencial de ventas para los productos 1 y 2 es mayor que la tasa de producción máxima. Bueno, supongo que lo que significa es que se puede producir la cantidad que quieres, que de todas maneras lo vas a vender. Entonces, tenemos 3 productos. Tenemos identificada la utilidad por unidad de cada uno de esos productos y también tenemos identificada los requerimientos de los recursos fresa, torno y rectificadora, que son los que tenemos. Entonces, una vez más, el primer paso es identificar las variables. Fíjense que lo que queremos es, dice, formúlese, yo vuelvo aquí porque es ahí donde nosotros identificamos, o sea, ahí es donde están las variables. Formúlese el modelo de programación lineal para determinar cuánto debe producir la empresa de cada producto. Está clarísimo. Si lo que me están pidiendo es cuánto debe producir la empresa de cada producto, entonces las variables son cantidad de producto 1, cantidad de producto 2 y cantidad de producto 3. ¿Ok? Entonces, aquí están las variables. Variables, aquí falta una S. Sería cantidad fabrical del producto 1, cantidad fabrical del producto 2 y cantidad fabrical del producto 3. Y la función que se quiere optimizar es la utilidad. Precisamente lo que se quiere es maximizar la utilidad. Como ya tenemos identificadas las variables y tenemos la utilidad unitaria, entonces la función que se quiere maximizar sería 30x1 más 12x2 más 15x3. Y eso es lo que se pone en la función. Como les decía que hace usar la letra Z, nosotros en MATLAB normalmente vamos a usar la letra F. ¿Esa es la función objetivo? Esta es la función objetivo. Sí. Que es la función utilidad y que se quiere maximizar. Se escriben las dos cosas. Se escribe la función y se escribe si lo que se quiere es maximizar o minimizar. Entonces, sí. Lo mismo ponemos esto y después a la derecha maximizar, o bueno, aquí prefirieron escribirlo al revés, maximizar esta función. Entonces, ahora vamos
a identificar las restricciones. Las restricciones que tenemos son los tiempos que podemos usar las máquinas. O sea, el tiempo de fresadora es 500, el tiempo disponible de torno es 350 y el tiempo disponible de rectificadora es de 150. Entonces ahora tenemos que las restricciones ponerlas en función de los recursos. Fíjense que aquí los números que yo voy a usar en una ecuación, por eso es muy importante justo lo que estamos haciendo ahora de la modelación. Esto no lo podemos hacer en automático y decir, bueno, pongo aquí 9x1 más 5x2 más 3x3. No, eso es un disparate. Porque yo no puedo mezclar recurso fresadora con recurso torno con recurso rectificadora. Aquí el asunto no es ver si están por fila o están por columna. El asunto es ver cómo tengo que considerar el recurso. Aquí, fresadora son estos tres valores. No importa si esto está escrito en fila o en columna. El recurso es fresadora y aquí yo tengo los requerimientos para la fresadora. Por tanto, la primera restricción sería 9x1 más 3x2 más 5x3 es menor o igual que 500. Porque es la información que tengo respecto a la fresadora. Los requerimientos y la disponibilidad. De la misma manera, para el torno, sería 5 por x1 más 4 por x2. No me hace falta x3. No me hace falta usar el torno para el producto 3, por tanto x3 no aparece en esa restricción. Sería 5x1 más 4x2. Eso es menor o igual que la disponibilidad que tengo, que son 350. Y para la rectificadora sería 3x1 más 2x3. Eso tiene que ser menor o igual que 150. Y esas tres inecuaciones constituyen mis primeras restricciones. 9x1 más 3x2 más 5x3 menor o igual que 500, 5x1 más 4x2 menor o igual que 350 y 3x1 más 2x3 menor o igual que 150. A la hora de organizar esto, yo les recomendaría que este 5x1 lo escriban debajo de 9x1 y este 4x2 debajo de 3x2. Solamente para que no se confundan luego cuando haya que escribir esto como matriz en MATLAB. Si no se confunden, pues no pasa nada. O sea, tener en cuenta que este es el coeficiente de x1, x2, x3. Aquí este sería x1, x2 y x3 lleva un 0. Aquí falta un 0x3 que no se escribe, pero que a la hora de ponerlo en MATLAB sí tenemos que tomarlo en cuenta. De la misma manera que aquí la matriz sería 3, 0, 2. ¿Ok? Bueno, tenemos otra restricción que es, acá dice que el producto 3, el potencial de venta para el producto 3 es de 20 unidades por semana. O sea, no se debe, yo pensaba que esto estaba en términos de meses, pero es por semana parece. No se debe producir más de 20 unidades del producto 3 porque el potencial de venta es 20. Entonces, X3 lo vamos a acotar superiormente por 20. Escribimos X3 menor o igual que 20. Y como dice que el potencial de venta de X1 y X2 es mayor que la tasa de producción máxima, no hay restricción. X1 y X2 podemos producir todos los que sean que al final se van a vender. Entonces, aquí tengo una restricción que es que X3 no puede ser mayor que 20, pero X1, X2, X3 solamente tienen la condición de ser no negativo. Entonces, bueno, pues ya tenemos modelado el problema. O sea, modelar el problema significa escribir las variables, la función a optimizar y las restricciones. Una vez que tenemos eso, ya el problema está modelado y entonces lo único que hay que hacer es resolverlo, que, como hemos dicho, no lo vamos a resolver nosotros, vamos a usar software para resolverlo. Con este problema, ¿alguna duda, pregunta? No. Bueno, hola. Dígame. Estos son los tipos de ejemplos que nosotros tenemos que formular en el ensayo, así de este estilo. ¿En el ensayo? Ajá, en los ejemplos que nos pidió para el ensayo.
No. O sea, si quisiera poner un ejemplo de programación lineal, pues sí podría ser un ejemplo de este tipo, pero no necesariamente. A ver, la respuesta a tu pregunta es, puede ser. No, yo no lo estaba pensando así, pero si quieres poner un ejemplo entre los tipos de modelos, digamos, si tú mencionas entre los tipos de modelos, modelo de programación lineal, pues entonces este podría ser un ejemplo. Claro. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno. Voy a ver este ejemplo porque este es de minimizar. Todo lo que hemos visto hasta ahora son de maximizar. Y este es de minimizar. Entonces, quiero ver este ejemplo. Aquí hablan de un expendio de carnes que acostumbra a preparar carne para hamburguesas con una combinación de carne molida de res y carne molida de cerdo. Bueno, aquí no lo dicen, pero también le meten soya, ¿eh? Entonces, solamente está usando dos recursos, en este caso, digamos, molida de res y molida de cerdo. La carne de res contiene 80% de carne y 20% de grasa. Y le cuesta a la tienda 80 centavos por libra. Bueno, aquí están usando la libra como unidad de peso. La carne de cerdo contiene 68% de carne y 32% de grasa y cuesta 60 centavos por libra. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne debe emplear la tienda para cada libra de carne para hamburguesa si desea minimizar el costo y mantener el contenido de grasa no mayor de 25%? O sea, tenemos un lugar donde se preparan hamburguesas. Para preparar hamburguesas usan una mezcla de carne de res con carne de cerdo. Tenemos el contenido de grasa que tiene cada una de las carnes, la de res y la de cerdo. Y queremos hacer una mezcla con esas dos carnes, pero queremos que el contenido de grasa no sea mayor del 25%. Y bueno, tenemos los costos, cuánto cuesta la de res y cuánto cuesta la de cerdo. Y lo que se quiere es minimizar el costo. ¿Ok? Entonces, no sé por qué aquí esto dice variable cuando son variables. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne debe emplear la tienda por cada libra de carne para hamburguesas si desea minimizar el costo y mantener el contenido de grasa no mayor de 25%? Entonces, ¿cuáles son las variables? Cantidad de carne de res, cantidad de carne de cerdo. Aquí está, siempre está en el planteo. ¿Qué es lo que se quiere resolver? ¿Qué cantidad de cada tipo de carne debe emplear la tienda? Pues esas son mis variables, porque eso es lo que yo voy a tener que responder. Entonces voy a decir que X1 es la cantidad de carne de res y que X2 es la cantidad de carne de cerdo. Realmente, bueno, así creo que queda claro, pero si queremos ser más específicos, entonces habría que decir cantidad de carne de res por cada libra de carne para hamburguesa. ¿Qué es lo que dice aquí? Por cada libra de carne para hamburguesa. La respuesta que nosotros vamos a dar es qué cantidad de carne de res se va a usar en cada libra de carne para hamburguesa y qué cantidad de carne de cerdo se va a usar en cada libra de carne para hamburguesa, o sea, en la mezcla que se va a hacer. ¿Ok? Esas son nuestras variables. ¿Cuál sería la función objetivo? Bueno, lo que se quiere es minimizar el costo. Si se quiere minimizar el costo, entonces yo tengo que plantear la función de costo. La función de costo sería 80, que es lo que cuesta 0,80. Bueno, si lo quiero dar en centavos, lo dejo en 80. Si lo quiero dar en pesos, sería 0,80. Lo podemos dar en centavos. 80 por X1 más 60 por X2.
Voy a ver si aquí le pusieron como centavos o como pesos. Sí, le pusieron como centavos. 80 por X1 más 60 por X2. Ese es el costo. Y lo que quiero hacer es minimizar. Por eso tengo que escribir aquí, minimizar la función de costo. Entonces, ¿qué restricciones tengo? Pues la única restricción que tengo es que el contenido de grasa no sea mayor que 25%. No tengo más restricciones. Entonces, vamos acá. Como el porciento de grasa de la carne de res es 20% y el porciento de grasa de la carne de cerdo es 32%, entonces yo tendría que poner que 0.2 o 0.20 por la cantidad que voy a usar de carne de res, que sería X1, más 0.32 por la carne de cerdo, que sería X2, tiene que ser menor o igual que 0.25. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, lo puedo poner también, si quiero, lo puedo poner como 20, 32 y 25. No pasa nada. Da igual, porque lo que estoy haciendo es multiplicando por 100. Pero bueno, normalmente sería 0.22. Lo directo, digamos, sería 0.22 por X1 más 0.32 por X2 es menor o igual que 0.25. Pero tenemos otra restricción. Y es que yo estoy trabajando con una libra. O sea, yo lo que quiero saber es cómo conformo una libra. Por tanto, la suma de X1 por X2, perdón, de X1 con X2, no por la suma de X1 más X2 me tiene que dar 1. Porque por eso les decía que a la hora de definir la variable no podemos perder de vista que lo que yo estoy diciendo es la cantidad de carne de res a emplear por cada libra de carne para hamburguesa. Y X2 es la cantidad de cerdo que voy a emplear por cada libra de carne para hamburguesa, o sea, por cada libra de la mezcla. Por tanto, tengo una variable o una restricción, perdón, en función de la grasa que no me pase el 25%, pero tengo otra restricción, es que la suma de estas dos cosas me tiene que dar 1. Entonces, aquí tengo esta restricción, que es la de la grasa, punto 20, X1 más punto 32, X2 no puede rebasar punto 25, y por otro lado tengo la restricción de que yo quiero conformar una libra, por tanto, la suma de esas dos cantidades me tiene que dar 1. Y por otro lado, la restricción, vamos a decir, de cajón, que casi todos los problemas tienen, que ambas variables tienen que ser mayores o iguales que 0. Fíjense que este problema es distinto a los demás en el sentido de que la función que quiero optimizar es minimizar en lugar de maximizar. Y en las restricciones, por ejemplo, tengo una igualdad que no es muy común. Lo más común es que sean restricciones del tipo menor o igual o mayor o igual. Aquí hay que, esta restricción parecería que está un poquito oculta, pero es importante que lo tomemos en cuenta porque si no ponemos esta restricción, la semana que viene, si quieres, hacemos la prueba ya cuando estemos resolviendo el problema, van a ver que tal vez a la solución que se llega me dice que use más. O sea, al final no tengo una libra de mezcla, tengo más que una libra. Si no le pongo esa restricción. Siempre es muy importante, aquí falta un paso, pero que no lo podemos incluir ahora porque no tenemos la solución. El paso final es que una vez que este modelo, que ya, fíjense que cuando yo escribo el modelo, lo que sería el modelo que empieza aquí, variables X1, X2, restricciones, función a minimizar. Cuando yo llego al final aquí y busco la solución me va a decir X1 igual tanto, X2 igual tanto. Pero yo no puedo quedarme con eso. O sea, mi respuesta no puede ser X1 igual tanto, X2 igual tanto. Mi respuesta tiene que ser, para la mezcla, se debe usar tanta cantidad de carne de res, tanta cantidad de carne de cerdo. O sea, yo tengo que, de la misma manera que yo fui del problema
a la matemática, a un modelo con X1 y X2, fíjense que en el planteamiento del problema, originalmente, ahí no hay ninguna X. Ahí no hay ninguna X. Entonces mi respuesta no puede ser X1 igual, qué sé yo, 0.7, X2 igual 0.3. No, si me da eso como respuesta, yo estoy perdido. Imagínense que yo le diga eso a la fábrica de hamburguesas. X1 igual 0.7, X2 igual 0.3. Me da así, muy bien, gracias. Yo tengo que especificar. Mi respuesta tiene que ser lo que me preguntaron. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne se debe emplear? Bueno, se debe emplear 70% de carne de res y 30% de carne de cerdo o lo que sea. Pero mi respuesta tiene que estar en el lenguaje en que está el problema. Claro, eso no lo podemos hacer hasta que no lo resolvamos. ¿Ok? Ok. Esto. Bueno, voy a hacer uno más. Yo creo que con uno más podemos ya entrar. Y entonces aquí hay muchísimos más. Yo les voy a, este archivo, como les decía, lo voy a subir ahí incluso lo voy a subir a Moodle también, pero de momento lo voy a subir a Teams. Y bueno, ya ustedes pueden ver otros problemas, ¿no? A ver, este que tengo aquí. Bueno, vamos a ver este. Cualquiera nos puede servir. Voy a ver uno más. Este mismo, que dice problema 7. Dice, una compañía de minas opera 3 minas. El mineral de cada una de ellas se separa antes de embarcarse en 2 tipos. Aquí dice 2 grados en 2 tipos. La cantidad diaria de producción de las minas, así como sus costos diarios de operación, son los siguientes. Aquí tenemos las 3 minas, mina 1, mina 2, mina 3. Y aquí están los 2 tipos. Hay un tipo que es alto y un tipo que es bajo. Entonces, esta es la producción, lo que se extrae en cada una de las minas, toneladas por día del mineral en grado alto, 461, y del mineral en grado bajo, también las toneladas por día, 446. Y este sería el costo en miles, parece que dice, ¿no? Miles, supongo que esto es un 1. En miles por día, de dólares o de unidad monetaria, lo que sea. Este es el costo de extracción. O sea, hasta ahora lo que nos han dicho es que tenemos 3 minas, la producción de las minas de cada uno de los tipos y el costo. ¿Ok? Ahora dice, la compañía se comprometió a entregar 54 toneladas de mineral de grado alto y 65 toneladas de mineral de grado bajo para fines de la semana siguiente. De la manera que nos están diciendo esto, este número es exacto. O sea, la compañía se comprometió a entregar 54 toneladas. Esto se puede trabajar como mayor o igual que 54, pero se puede trabajar como 54, porque lo que tengo que entregar son 54, no más que eso. Y 65 de mineral de grado bajo. Para la semana siguiente, o sea, tengo 7 días disponibles de operación. Y además se desea determinar el número de días que la mina debería operar durante la semana si debe cumplir su compromiso a un costo mínimo. Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos los datos de la extracción de mineral de este tipo, cuánto nos cuesta, o cuánto le cuesta, a nosotros no nos va a costar. El compromiso de entregar 54 toneladas de mineral de grado alto y 65 de mineral de grado bajo. Y lo que queremos saber es cuántos
días la mina debe operar durante las siguientes semanas si se quiere cumplir el compromiso con un costo mínimo. Entonces, la función que se quiere optimizar es el costo. Y en este caso lo que se quiere es minimizar. Y lo que se quiere determinar es cuántos días la mina debe operar. Entonces, nuestras variables son número de días de operación de la mina 1, número de días de operación de la mina 2 y número de días de operación de la mina 3. Este problema se puede formular de otra manera, pero bueno, vamos a verlo como está aquí, porque nosotros podríamos formularlo a partir de cada día de la semana y decir, bueno, extracción del día 1, extracción del día 2, etcétera. Pero bueno, vamos a verlo como está aquí. Número de días de operación de la mina 1, número de días de operación de la mina 2, número de días de operación de la mina 3. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, las restricciones que tenemos son el tiempo disponible, porque solamente tenemos 7 días. Por tanto, la suma de X1 más X2 más X3, no la suma de X1 más X2 más X3, sino cada una de ellas, X1, X2 y X3, las 3 tienen que ser menor o iguales que 7. Cantidad de minera de alto grado que se va a extraer, en este caso, la restricción por la manera en que está planteado el problema no lo puedo poner en exactamente 54 porque puedo no tener solución. Puedo llegar a un caso en que no tengo solución. Entonces lo que voy a poner es que la extracción sea mayor o igual que 54 del tipo 1 y mayor o igual que 65 del tipo 2. Entonces, y por otro lado, lo que yo quiero es minimizar el costo. Aquí tengo el costo por día. Como este es el costo por día, entonces voy a poner 20 por X1 más 22 por X2 más 18 por X3. Esa sería la función a minimizar. 20 por X1 más 22 por X2 más 18 por X3, minimizar porque es costo. Entonces, como decía, tengo una restricción de días, por tanto, X1, X2, X3, las 3 tienen que ser menores o iguales que 7. La extracción del tipo 1 tiene que ser mayor o igual que 54. Y la extracción del tipo 2 tiene que ser mayor o igual que 65 para poder cumplir el compromiso. Porque el compromiso es entregar 54 y 65. Y ya estaría modelado el problema. No hay otra restricción. ¿Ok? Sí. ¿Alguna pregunta? Fíjense, les insisto, muchachos, porque, bueno, pues ya tengo la experiencia con otros grupos, ¿no? Que, por supuesto, cuando el problema ya está modelado, pues se entiende y se ve sencillo, pero modelarlo no es tan simple como parecería. Hay problemas que se van complicando. Entonces, yo les recomiendo que revisen todos estos, incluso que ustedes intenten modelarlos. Aquí están ya modelados. En todos los casos, yo antes de subirlo voy a tomar en cuenta que hay algunos errorcillos ahí ortográficos, voy a corregirlo. Yo les recomiendo que lean el problema y ustedes traten de modelarlo y luego comparen su modelo. Como pueden ver, aquí tenemos un chorronal de incógnitas, o sea, de variables. Los problemas, por supuesto, en la medida que va avanzando, los problemas son un poquito más complejos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿alguna pregunta? No. No. Igual y ya haciendo algún modelo, pues van a surgir, pero de momento no. Yo igual y me distraje tantito en el último problema. ¿Por qué podrían ser mayor o igual a 54 si era específicamente el problema te pedía que fuera el mínimo? ¿No tendría que ser igual a 54? No, precisamente depende. ¿Quién me está hablando, Héctor, no? Yo, sí, Héctor.
Sí, ok. Héctor, mira, depende de la forma en que tú modeles el problema. Como la variable que estás poniendo son los días, y lo que te están preguntando son los días que van a trabajar las minas, y tú tienes una cantidad, es como si de la forma que está planteado, la mina trabaja ese día y no puede trabajar la mitad del día. Entonces, como lo estás poniendo de manera así, que son, bueno, ¿cuántos días va a trabajar la mina? Pedirle que te genere exactamente esa cantidad puede conducirte a que no tienes solución, porque no te alcanza, o sea, ¿cómo decir? Tendrías que parar. Sí, o sea, tendrías que desaprovechar un día, ¿no? Porque Efectivamente. terminaste antes. Ok. Efectivamente, porque además el costo que tienes es cuánto cuesta que la mina trabaje un día. Entonces, por eso la restricción, como tú la vas a poner, es que las minas, las 3 minas, te garanticen la producción para tú cumplir tu entrega. Ok, sí, está bien. Okay. Eso no quiere decir que tú no puedas, o sea, al final, insisto, como los problemas no los resolvemos nosotros, solamente tú puedes probar. Entonces, sí, bueno, voy a probar a ver qué sucede si le digo que no me gaste más recursos del que sea estrictamente necesario, y puedes ponerlo con igualdad, a ver qué te da. Si te da una solución que es factible, pues te quedas con esa. En algunos casos ya eso forma parte de la etapa final en la cual tú interpretas los resultados. A veces va a suceder con determinados problemas que por su naturaleza la respuesta tiene que ser entera. Por ejemplo, cuando hablamos de los biombos, creo que eran, dice, bueno, ¿cuántos biombos va a fabricar del tipo 1 y cuántos biombos va a fabricar del tipo 2? Suponte que la respuesta fuera 1.7, qué sé yo, y 3.4. Pues no tiene sentido. O sea, desde el punto de vista aritmético o matemático, eso es una solución no puedes factible. fabricar a la mitad. Sí. Efectivamente, es una solución factible desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista lógico del planteamiento del problema no tiene sentido. Entonces tú tienes que interpretar, justamente esa es la última parte de todo esto, interpretar la solución y llevarla al lenguaje. Entonces, en el caso, digamos, de la carne de cerdo y carne de res, no pasa nada, porque ahí sí las proporciones pueden ser cualesquiera. Pero en otros casos, que sean, por ejemplo, piezas que se van a fabricar, pues no tiene sentido que tú al final le digas, bueno, fabrica qué sé yo, 25.34 piezas de tipo, o la construcción de las casas, digamos, si estamos hablando de una constructora. Bueno, haz 8.6 casas con 3 departamentos con 3 recámaras y 4.6 con 2. No, no tiene sentido. Entonces, lo que se hace es que se busca a partir de la solución matemática cuál sería la solución factible desde el punto de vista del problema real. Ok. Sí, es adaptarlo. Sí, claro, claro. Ok, esto... Pregunten cuánto tiempo podemos esperar más o menos que estén arriba los documentos. Cuando estén, yo les aviso. Ah, ok, perfecto. No debo demorarme mucho. Lo que pasa es que me doy cuenta ahora que tiene algunos errorcillos ortográficos y yo soy un poquito... no me gusta subir un material que tenga errores. Entonces, lo reviso antes de subir y en cuanto lo ponga público, les paso un correo que diga ya están los materiales. ¿Sí? Según yo estoy compartiendo... Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, está su cámara nada más. Ah, ya. Es que yo no la veo así. Ok, está bien. Esto... Ya les digo, en un ratico ya eso está en la carpeta, y además en cuanto lo haga les paso un correo diciéndole que ya está. Ok. Vale. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. ¿alguna pregunta, algún comentario por parte de alguno de ustedes? No, ya hasta ahorita vamos bien. Yo igual tendría un pequeño comentario. Bueno, desde mi punto de vista, igual y subir antes los documentos sobre los que vamos a estar viendo ejemplos, para que usted pues tenía la facilidad de que usted estaba trabajando sobre el documento y podía moverlo como usted quisiera, pero igual y yo, por ejemplo, quería ver los datos
de los que estábamos hablando en el problema, para ir tratando de procesar cómo se estaban manejando, y pues yo ya no tenía la oportunidad de ver los datos porque usted de cierta manera pues, como que ya se lo sabía de memoria, por decirlo así, y ya estaba trabajando sobre ellos, y pues, como que me pierde un poco la inmersión en la clase. Sí, en algunos casos va a ser conveniente, lo voy a tomar en cuenta tu sugerencia. Sí, ok. Pues lo dejamos entonces aquí. En un rato subo los documentos y les aviso. Sí, doctor. Perfecto, sí, sin problema. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Y hasta luego.